Bienvenidos hermanos a nuestro culto de esta tarde. Saludo cordial para todos, a los que se nos unen a través de las plataformas del Zoom, a través del Facebook también. Esperamos que nuestro Dios Todopoderoso pueda estar con cada uno de ustedes. Es importante que el día sábado estemos en comunión con el Señor. Y aquí en la zona 21, en la ciudad de Guatemala, en nuestro distrito, que es compuesto por 7 iglesias, siempre estamos conectados en este horario para participar de nuestro culto, de nuestra adoración. Por la mañana, obviamente, estamos en contacto con nuestros hermanos a través de Unión Radio. Pero a esta hora nos conectamos todos aquí en el distrito de Zona 21 para poder disfrutar de este culto. Y precisamente esta tarde también vamos a estudiar la palabra del Señor. Bienvenidos a los que se nos están uniendo y para aquellos que siempre están pendientes de la adoración al Señor. Prácticamente hoy no hemos podido ir a nuestros templos nuevamente, pero sé que muy pronto vamos a regresar a nuestros templos. La idea es que cuando regresemos a nuestros templos estemos siempre constantes, siempre buscando a nuestro Dios. Eso es interesante para nuestra vida espiritual. Así que sean bienvenidos, que el Señor les bendiga, y participar esta tarde juntos es de verdad un gozo para nosotros. Esta mañana han habido diferentes actividades y siguen habiendo actividades también en nuestra asociación, aquí en la Asociación Metropolitana. Así que para todos los que se unen con nosotros, pues que Dios les bendiga. Para los que están en el Facebook, pues feliz sábado, que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe. Sé que también en otras partes del mundo ven esta transmisión, también nos siguen. Así que para todos ustedes, bendiciones, que el Señor les acompañe. Es de verdad algo extraordinario que estemos siempre en compañía en compañía de Jesús y buscándolo, porque es lo más importante. Así que en esta tarde, bueno, quiero aprovechar también esta tarde para agradecer a todos aquellos que están siempre ayudando a la gente, a los hermanos. Estuve esta mañana en la iglesia de Guajitos 2. Ellos estaban preparando algunas bolsas para darle a las personas, para darle a la gente. Así que muchísimas gracias a los que apoyan, a los que están ahí constantes. Creo que es lo mejor es estar siempre apoyando a las personas. Gracias a Dios por los hermanos, por los amigos que siempre están ayudando. Otra situación que es importante mencionar también es el hecho de que, a pesar de todas las crisis que estamos atravesando, pues Dios siempre bendice a los hermanos, Dios siempre bendice a las personas, y sé que a algunos pues Dios les ha bendecido con trabajo, Dios les ha dado bendición ahí, así que deseamos que el Señor pueda estar con ustedes. Así que bienvenidos. Vamos a inclinar nuestra cabeza esta tarde, vamos a orarle a nuestro Dios para poder estudiar juntos la palabra del Señor. La idea es que podamos orar, que podamos estudiar la Biblia, que usted con su familia se reúna, que juntos tomemos un tiempo para la verdadera adoración con nuestro Dios. Inclinemos el rostro, vamos a orar en esta tarde. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, porque en esta hora, Señor, podemos unirnos para estudiar tu palabra juntos con nuestros hermanos. Sé que algunos de ellos, oh Dios, a veces tienen que enfrentar luchas, tribulaciones, a veces tienen que estar, Señor, enfrentando las situaciones extrañas de la vida, pero sé que hoy tu presencia va a estar con nosotros, dando bendición, dando, Señor, siempre ánimo a todos, a fin de que tu palabra pueda encontrar un verdadero lugar, un espacio en nuestro corazón. A veces en la vida tenemos problemas, tenemos dificultades, pero aquí está tu palabra para llevar fortaleza, para llevar bendición. Acompáñanos, oh Dios, que los que se nos están uniendo
puedan disfrutar, Señor, gozar con nosotros, porque cuando nuestro Dios nos acompaña, cuando siempre está en nuestra vida, las cosas son distintas. Gracias te damos, te lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, las iglesias que han estado abiertas, porque hay algunas iglesias que abren sus puertas para recibir a los hermanos, para que vayan, para que oren, para que lleven también sus diezmos, sus ofrendas, para que lleven sus peticiones a la iglesia. Pues a esas iglesias que estuvieron abiertas esta mañana las felicito, y felicito también a sus ancianos, a sus dirigentes, porque ponen de su parte, ponen un interés supremo por atender a los hermanos y a los amigos. Así que, y a los que son fieles también, a los que son fieles en cuanto al sábado, fieles en cuanto a su mayordomía, también les agradecemos, los felicitamos, los animamos a seguir adelante siempre. Que Dios agregue muchísima bendición para ustedes. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta tarde. Si tú tienes tu Biblia, vamos a hablar de un tema interesante. Yo le he titulado Los tres amores de Dios. ¿Cuáles son los tres amores de Dios? Había una mujer que se llamaba Rebeca. Ella había tenido dos grandes amores en la vida. El primer amor que ella tenía, un amor que era peludo, un amor que era negro, un amor de cuatro patas. Era un mono. Quería mucho ese mono y fue el amor de su vida, y un día se lo robaron y sufrió demasiado. Sufrió mucho, mucho por ese mono. Y el otro amor de su vida no era tan peludo, no era negro, no era de cuatro patas, era de dos patas. Actualmente vive con esa persona, es el gran amor de su vida. Así que Rebeca tenía dos grandes amores en su vida. Uno que fue robado, otro que no se lo han robado, está ahí y que sigue siendo una bendición para su vida. Pero cuando uno piensa en Dios, la Biblia curiosamente presenta que Dios tiene tres grandes amores. ¿Y cuáles son esos amores que Dios tiene? ¿Qué amores tiene Dios para sus hijos? ¿Qué amor tiene Dios para el universo? ¿Cuáles son los grandes amores de Dios? La Biblia en San Juan capítulo 3, versículo 16, que algunos dicen que es el versículo más conocido en la Biblia, define el primer gran amor de Dios. Es un amor extraordinario, inmenso, supremo, incomparable. Es un amor que no se puede ignorar, y es un amor que no se pasa por alto. Así que ese amor que Dios tiene aparece en San Juan 3:16. El primer gran amor de Dios. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El primer gran amor de Dios es el mundo. Dios ama a este mundo. Y por mucho que la gente quiera empañar la creación, por mucho que la gente quiera decir que la creación fue hecha por evolución, fue hecha por casualidad, por mucho que la gente se esmere en expresar teorías extrañas, Dios es el creador de este mundo. Ahora, déjame decirte una cosa. El mundo está creado por seres humanos. Los expertos dicen que vamos para 8,000 millones de personas ya en el mundo. Somos muchos, muchos. Y por eso algunos están pensando hacer países en Marte. Esta semana que pasó fue una semana histórica, porque fue enviado al espacio una cápsula. Y esa cápsula es interesante porque fue al espacio. Y quien está promoviendo eso es la iniciativa privada. La iniciativa privada se ha unido con la NASA, por eso SpaceX se llama la empresa, envió al espacio una nave. ¿Cuál es la intención? Que un día puedan haber vuelos comerciales al espacio, que puedan haber vuelos comerciales a Marte. Incluso ya están haciendo algunos tratados.
porque algunos dicen a quién le pertenece Marte, ese planeta que se llama Marte, porque están pensando hacer países allá, ¿y quién se va a adueñar de ese espacio? Ya están haciendo tratados para ponerse de acuerdo, porque puede ser que en el futuro haya un país en Marte. Esa es la idea. Ahora, todas esas cosas que están pasando, sucede porque en esta tierra somos 8.000 millones de personas. Somos muchos, pero Dios ama al mundo. El mundo está compuesto por personas. El mundo está compuesto por seres humanos. El mundo está compuesto por aquellos seres que pasan las penas de esta vida, que sufren de sed, que sufren de hambre, que sufren de enfermedad, que sufren de las penurias de esta vida. Pero Dios ama a este mundo. Dios ama a todo ser humano. Como ustedes sabrán, en Estados Unidos ha habido un enfrentamiento civil bastante fuerte en estos días. Y el enfrentamiento es precisamente porque un hombre mató a otro hombre. Lo único es que uno era blanco y el que murió era negro. Durante 8 minutos un policía colocó su rodilla sobre el cuello de George Floyd. Y George Floyd es un moreno, es un afroamericano, y le colocaron la rodilla aquí y lamentablemente George Floyd murió. Eso ha creado grandes enfrentamientos. Pero saben que es interesante que nosotros veamos que así como nosotros nos duele la muerte de George Floyd, y así como la gente protesta, la gente exige justicia, Dios también amaba a este moreno, y Dios ama a todos, no importa la raza, no importa quiénes seamos, no importa dónde nacimos. Ahora, la gran pregunta ante esta situación que estoy exponiendo es, ¿Dios ama también a ese policía? ¿Tú qué crees? ¿Ama Dios a ese policía o no lo ama? Pues Dios amaba a ese moreno y nosotros también defendemos los derechos de este hombre. Pero yo quiero preguntarte, ¿será que Dios ama a ese policía que colocó 8 minutos la rodilla sobre el cuello de Floyd? Pues la respuesta es sí. Un día habían 2 niños que andaban discutiendo y la niña le decía al niño, mira que Dios no te quiere porque tú eres malo, porque Dios no ama a los que se portan así. Y el papá estaba oyendo la discusión que tenían porque era una discusión bien fuerte, porque el niño decía que sí, Dios lo amaba. Y entonces el padre los llamó y les dijo, miren, les voy a explicar. Dios ama al que hace el bien y lo ama con alegría. Y Dios ama también a aquellos que son desobedientes y son malos. Lo único que Dios los ama con tristeza. Y creo que esa es la diferencia, amigos. Dios ama con alegría para todos aquellos que hacen el bien. Dios los ama con muchísima alegría. Es como un padre, cuando un hijo se porta bien, cuando un hijo está en buen camino, cuando un hijo está lejos de los vicios, cuando un hijo siempre es obediente, cuando un hijo hace lo que se le pide y hace un poquito más, el padre lo ama con muchísima alegría y le da gusto decir, este es mi hijo. Pero cuando hay un hijo que desobedece, cuando hay un hijo que se porta mal, cuando hay un hijo que se le pide una cosa y hace oídos sordos, cuando hay un hijo que uno lo necesita y nunca aparece, uno siempre lo ama. Lo único es que hay un hilo de tristeza en el corazón, porque uno lo ama, pero lamentablemente él se porta mal. Uno sigue teniendo amor, pero sigue teniendo un amor que duele, un amor que da tristeza. Dios ama al mundo, porque el texto que hemos leído dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ciertamente, Dios ama a este mundo. A uno los ama con alegría, a otro los ama con tristeza. Pero Dios tiene un gran amor y ese amor se llama el mundo. Dios tiene un amor colectivo. Dios tiene un amor especial por la colectividad, por todos los que habitamos este planeta.
Y no importa si algunos tal vez nos portamos mal. Yo estaba contando la historia de que escribió una mujer, y esa mujer dice que la mamá de ella siempre se intercambiaba llaves con la vecina. Estas vecinas se intercambiaban llaves. La vecina tenía llaves de la casa de ellos y ellos tenían llaves de la otra casa. ¿Y para qué hacían eso? Lo hacían precisamente porque si alguno un día se le olvidaba su llave, iba con la vecina y le decía: vecina, usted tiene llaves mías. Y entonces así podían entrar a la casa. Pero la historia dice que un día ellos comenzaron a quedarse sin trabajo, comenzaron a quedarse sin dinero. Y ustedes saben que cuando no hay trabajo, no se produce dinero. El dinero hace que uno pueda comprar su comida, pero si no hay, comienza uno a padecer de miseria, comienza uno a padecer escasez, incluso comienza uno a padecer hambre. Así que ellos comenzaron a tener escasez en la casa. Pero ella cuenta que cuando amanecía muchas veces había comida sobre la mesa. Muchas veces encontraban yogur, encontraban plátanos, encontraban pan sobre la mesa. Y ella de niña no entendía: ¿quién será que nos viene a dejar eso? Cuando ella fue creciendo se dio cuenta de que ellas, las mamás, se intercambiaban llaves. Así que un día, cuando la vecina se dio cuenta que ellos estaban padeciendo necesidad, la vecina temprano abría la puerta y les iba a dejar comida. Aunque no decía nada, aunque no se responsabilizaba, pero ella era la que dejaba comida en la casa. Amigos, Dios ama la colectividad, y en este mundo hay buenos seres humanos, hay buenos vecinos, hay buenos vecinos. Los vecinos no están solamente para tirar la basura enfrente de tu casa. Hay vecinos buenos, y si tú eres buen vecino, tú no estás solo para tirar la basura, tu basura ahí donde está el vecino. Tú estás para hacer el bien. Pero Dios ama a los buenos vecinos. Pero Dios ama también a aquellos vecinos que son delicados. Dios ama también a aquellos vecinos que te pasan rayando la puerta. Dios ama a aquellos vecinos que se burlan cuando tú sales. Dios ama a aquellos vecinos que a veces van y te maltratan. Dios ama al mundo entero. Lo único que dije, que Dios ama al mundo, algunos Dios los ama con alegría, algunos Dios los ama con tanto gozo, y algunos Dios los ama con tristeza. Pero Dios ama al mundo. Hay un segundo amor grande de Dios en esta vida, y yo te lo voy a mostrar. Efesios 5:25. Si tú tienes tu Biblia, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. El otro gran amor que Dios tiene sobre la tierra es su iglesia. Dios ama tanto su iglesia que el apóstol escribió: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor de Cristo por su iglesia es inmenso. Dios sobre esta tierra tiene un grupo de personas que tienen fe, un grupo de personas que es distinto, un grupo de personas que pase lo que pase le sirven a Dios. Dios tiene una iglesia, y esa iglesia está compuesta por seres humanos que son fieles a Dios, que no importa si hay cuarentena, que no importa si hay COVID-19, una iglesia que no importa si sus templos están abiertos o cerrados, una iglesia que ante cualquier prueba, ante cualquier lucha, se mantiene firme. Dios tiene una iglesia sobre la tierra, y la iglesia es precisamente la niña de los ojos de Dios.
Cuando uno trata de tocar esa iglesia, cuando uno trata de desafiar a ese Dios y a esa iglesia, uno está cometiendo el peor error de su vida, porque Dios ama a su iglesia. Hay gente que ha querido provocar a la iglesia. Hay gente que ha querido desafiar al Dios de esta iglesia. Hay gente que piensa que la iglesia es cualquier institución. Hay gente que piensa que la iglesia es un club social. Hay gente que piensa que la iglesia sencillamente es una organización. La iglesia es más que una organización. Y hay dos cosas que Dios le da a su iglesia. En primer lugar, Dios a su iglesia le da mucho amor. Y hay una segunda cosa que Dios le da a su iglesia. Dios a su iglesia le da poder. Así que cuando uno piensa en la iglesia, cuando uno piensa en ese grupo, en esa gente que le sirve a Dios, uno está hablando de un grupo, uno está hablando de una institución divina, uno está hablando de un remanente que tiene poder. La iglesia tiene poder, porque Dios le confiere poder a su iglesia. Esa es la organización que Dios tiene para representarlo. Esa es la institución que Dios tiene para mostrar que hay un pueblo en este mundo que le es fiel ante cualquier circunstancia. La iglesia es una iglesia unida. La iglesia es un grupo de personas que creen fielmente y de todo corazón en Dios. Y Dios está dispuesto siempre a defender a esa iglesia. Dios está con su iglesia, aunque los vientos de doctrina vengan fuertes, aunque los vientos de doctrina vengan en contra de la iglesia, Dios mantiene a su iglesia a salvo. La profecía dice que un día la tierra defendió a la mujer, la tierra defendió a la iglesia, porque Dios tiene diferentes medios para mantener la verdad sobre esta tierra. Aun cuando hubo persecución, la historia registra que hubo un grupo representado por los valdenses, y los valdenses se mantuvieron escondidos en las montañas, en las cumbres, en los lugares apartados. Allí Dios mantuvo viva su iglesia. Dios tiene una iglesia sobre esta tierra. Dios tiene un remanente fiel. Dios tiene un pueblo que en Apocalipsis 14, 12 y 17 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y esa iglesia ha sido perseguida proféticamente. La Biblia dice que esa iglesia ha sido perseguida, porque el libro de Apocalipsis dice que el dragón se llenó de ira en contra de la mujer, y la mujer es la iglesia. El diablo se llenó de ira en contra de la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Dios ha tenido una iglesia a lo largo de la historia, y hoy en día la Biblia define a la iglesia como un remanente y dice que ese remanente guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesucristo. Porque los mandamientos de Dios son eternos y los mandamientos representan, simbolizan perfectamente el carácter santo de Dios. Entonces la iglesia guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús y Dios ama a esa iglesia. Dios da su vida por esa iglesia. Tratar de destruir la iglesia de Dios es como tratar de destruir al mismo Dios, que por mucho tiempo la gente ha querido que la idea de Dios se termine. Cuando fue la Revolución Francesa, hubo un hombre que dijo: se necesitaron 12 ignorantes judíos para hablar de Jesús y para dar la idea de que Jesús existe. Yo voy a demostrar, dijo ese hombre, que un solo francés va a terminar con la idea de Dios. Saben que unos años después, las Sociedades Bíblicas Unidas estaban comprando la casa de ese hombre para convertir su casa en una bodega de Biblias. El que se prometió a sí mismo terminar con la idea de Cristo, lo que terminó fue vendiendo su casa
para que la Biblia fuera allí y estuviera en su casa y la casa se convirtiera en una bodega. Porque a Dios no se le puede terminar. No podemos terminar con la idea del Dios Todopoderoso. Dios existe, Cristo existe, el Espíritu Santo existe y ellos aman la iglesia. Cada vez que el enemigo quiere destruir la iglesia es como que quiera destruir a Dios. Pero Dios permanece para siempre. Su iglesia es santa. Y por eso lo que yo he leído aquí en el versículo 26 dice: amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y luego dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué hace Dios con su iglesia? Dice que a su iglesia la santifica. Dios aparta a su iglesia. Dios tiene un grupo de personas que son apartadas. Dios tiene un grupo de personas que son personas que buscan la presencia de Dios, que buscan la santidad de Dios. Y por eso Dios ama a su iglesia. Por más que querramos nosotros actuar en contra de la iglesia, se han levantado hombres a veces tratando de destruir la misma iglesia. Se han levantado personas tratando de destruir las bases de la iglesia. Pero todo aquel que trata de destruir las bases de la iglesia se hace daño él mismo. Hay otras personas que se han ido de la iglesia, que se han ido del pueblo de Dios, diciendo: si yo me voy de esta iglesia va a fracasar. Amigos, el que se va de aquí, el que se arruina es él mismo, porque la iglesia está fundada sobre la roca. La iglesia está fundada sobre Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de esta iglesia, es la principal piedra del ángulo. Y todos los que decimos que somos parte de esa iglesia, Dios considera a ese pueblo, pueblo santo, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. El evangelio no es para que una persona ande con la cabeza baja. El evangelio no es para que una persona diga: ay, yo no quiero decir que soy cristiano. El evangelio es para vivirlo y para gozarlo, para tener una experiencia superior, porque el que dice que es de la iglesia, porque el que dice que es hijo de Dios, tiene la bendición del Todopoderoso. Y Dios ha prometido darle dos cosas, dije, a esta iglesia. Dios ha prometido darle amor a esta iglesia y Dios ha prometido darle poder a esta iglesia. Así que Dios ama a esta iglesia. La próxima vez que tú vayas para la iglesia, anda con tu Biblia con mucho gozo. Camina con tu Biblia con mucho gozo, porque Dios ama a esta iglesia. Y si tú no sabes leer, toma tu Biblia y anda para la iglesia. Hay un día cuando un joven tenía su reloj, compró su reloj y él no sabía ni leer ni escribir. Y ese día le preguntaron la hora. Y resulta que una señorita le preguntó la hora. Joven, ¿qué hora es?, le dice. Y él no sabía decir la hora. Entonces él estiró su mano y le dijo a la señorita: señorita, para que no vaya a decir que yo la estoy engañando, mejor mire usted misma la hora. Hermano, para ir a la iglesia, aunque tú no sepas leer, aunque tú no sepas escribir, o si sabes leer la Biblia pero no sabes explicarla, pero anda con tu Biblia, anda con gozo a la iglesia, porque Dios ama a esta iglesia y Dios les ha dado poder. Y si alguna vez alguien te dice: ¿y qué dice tu Biblia?, pues ya te dejé el ejemplo del joven, para que nadie te engañe. Mejor lee tú la Biblia, aquí la tengo. Dios le ha dado poder a esta iglesia. Dios le ha dado poder a su pueblo. Dios está con sus hijos y Dios ama a esta iglesia y la cuida así como cuidaría a la niña de sus ojos. La iglesia es lo más preciado que Dios tiene sobre este mundo, y ay de aquel que quiera destruir esta iglesia. Y estoy hablando, que conste que estoy hablando de la iglesia de Dios, estoy hablando del remanente de Dios, estoy hablando del verdadero pueblo de Dios, porque el diablo también tiene sus falsificaciones.
porque el diablo también tiene sus marcas extrañas, porque el diablo también inventa un pueblo que lamentablemente no vive como Dios quiere, pero hay una iglesia que Dios tiene sobre esta tierra y es la que predicará el último mensaje de salvación para este mundo. La iglesia de Dios es la que predica el evangelio, haya persecución o no haya paz o no haya paz. La verdadera iglesia de Dios, aunque haya cuarentena, siempre está dando testimonio de ese Dios. La verdadera iglesia, esté el pastor, esté el dirigente o no esté, el que es parte de esta iglesia, siempre se mantiene fiel a su Dios. Por eso Dios tiene este segundo gran amor que se llama su iglesia. Ahora te voy a mostrar el tercer amor. Jeremías 31:3. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Este pasaje, yo sé que muchas veces lo has leído, y si no lo has leído, en esta tarde marca esto en tu Biblia. Si no lo quieres marcar, memoriza lo que esta palabra dice para ti. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Este es el otro gran amor de Dios. Dios tiene tres amores, dije al principio. Y cuando hablamos de amor, yo sé que a mucha gente le brilla sus ojos. Pero Dios tiene tres grandes amores. Y el versículo 3 dice: Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo, ¿qué dice Dios? Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Voy a repetir este pasaje, porque dije que si no lo has leído nunca en la Biblia, marca este pasaje en la Biblia. Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. ¿Cuál es el otro gran amor que Dios tiene sobre este mundo? El otro gran amor que Dios tiene eres tú y soy yo. Y alguno dirá, pastor, pero si eso fue lo que usted dijo al principio. No. Al principio yo dije que Dios ama al mundo. Y el mundo está compuesto casi por 8,000 millones de personas. Dios ama de manera colectiva al mundo. Así que cuando la gente va para allá, va para acá. Así que cuando la gente se topa en la calle y no se saluda, al contrario, se maltrata. Así que cuando la gente va en el tráfico y en lugar de darse el paso, sacan la mano y te hacen una seña mala o tú la haces. Recuerda, Dios ama al mundo y no importa que nosotros estemos haciendo cosas extrañas, Dios ama al mundo. Ahora, el otro gran amor que Dios tiene es la persona individual. Eres tú, Dios te ama. Jesucristo me ama. Y alguno puede decir, pastor, ¿Dios me ama a mí? Claro que sí. Ese es un amor eterno. ¿Cómo dice el pasaje? Con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia. Hace tiempo yo leí la historia de Ken. Ken era un niño que nació con una parálisis. Yo no puedo entender a una madre que tenga un hijo con ese tipo de enfermedad, porque yo nunca he tenido ese caso. A veces nosotros decimos a la gente, lo siento. Alguien se muere y uno rápido escribe, lo siento. ¿Cómo lo vas a sentir si no es tu familiar? Pero Ken nació con una parálisis. Así que la mamá lo quería mucho. La mamá siempre lo cuidaba, pero la mamá sufría por Ken. ¿Y quién no va a sufrir cuando tiene un hijo enfermo? Los que tienen un hijo o una hija que padece, sufren mucho. Pero un día Ken estaba allí con ella y las hermanas llamaron a la mamá de Ken y le dijeron, vamos a ir a hacerle una visita, hermana. Y ella dijo, miren, hoy no tengo tiempo, pero mañana temprano yo las recibo. Y la mamá de Ken decidió hacer un desayuno para recibir a las hermanas.
Pero ella estaba sola y no había quien cuidara a Ken. Así que ella dejó listo el desayuno sobre la mesa y en la habitación que estaba a la par le dijo a Ken: te voy a dejar aquí encerrado. No vayas a salir, por favor. Te quedas aquí porque yo voy a recibir a unas hermanas. Ken dijo que sí, se quedó ahí en la habitación encerrado. Así que la hermana bajó a la sala y en ese momento llegaron las hermanas para visitarla. La mamá de Ken comenzó a platicar con las hermanas. Las hermanas estaban para orar por ella. Era una visita de cortesía de la iglesia para ella. Ella estaba feliz, sabía que el desayuno estaba servido, cuando de repente escuchó un ruido. Y las hermanas le dijeron: hermana, se escuchó un ruido en su cocina. Ella se levantó para ir a ver a su cocina y saben lo que había pasado. Ken se había salido del cuarto. Y cuando iba pasando por la mesa donde todo estaba servido, Ken se tropezó. Y había una jarra de jugo de uva. Y cuando Ken se tropieza, regó todo el jugo de uva sobre la mesa. Y habían unas cortinas nuevas que la hermana había puesto para recibir a las visitas. Y Ken, con el jugo de uva, había manchado toda la pared, había manchado todas las cortinas. ¿Qué merecía Ken ese día? De repente la mamá de Ken miró la jarra de jugo de uva y la jarra todavía tenía un poquito. Y entonces la mamá de Ken agarra la jarra y allá había un pedacito todavía, había una partecita de la pared que no se había manchado. Y la mamá de Ken agarró la jarra de jugo de uva y tiró el jugo de uva en esa partecita que no estaba manchada. Y se le quedó viendo a Ken y le dijo: te había faltado un pedacito. ¿Qué merecía Ken ese día? Ken merecía un regaño severo. Ken merecía ese día que le dijeran: te dijimos que no salieras de la casa. Te dijimos que no salieras de la habitación. Ken merecía un castigo. Pero la historia dice que la mamá de Ken agarró la jarra, la tira sobre la pared y todavía le dijo: te había faltado un pedacito, Ken. La Biblia dice que nosotros somos también como Ken. Hemos nacido con una parálisis, hemos nacido en pecado. David decía: en pecado me concibió mi madre. Cuando queremos hacer el bien, eso no hacemos, decía Pablo. Cuando queremos hacer el bien, eso no practicamos. Y cuando no queremos hacer el mal, eso sí hacemos. Por eso Pablo decía: el bien que quiero no hago, el mal que no quiero, eso hago. Los seres humanos somos así. Los seres humanos nos equivocamos. Los seres humanos somos como que nacimos con una parálisis, nacimos enfermos de pecado y cuando nos dicen no salgas de la habitación es lo primero que hacemos y cuando salimos de la habitación nos tropezamos y echamos a perder todo, arruinamos la mesa, arruinamos la comida, arruinamos las cortinas nuevas, arruinamos la pared, arruinamos la vida, arruinamos la familia, arruinamos todo. ¿Qué merecemos? Merecemos un buen regaño. Los seres humanos merecemos un buen castigo. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Merecemos la muerte, merecemos el castigo. Merecemos nosotros como seres humanos, merecemos que no se nos trate con misericordia. Merecemos que se nos trate como alguien que hace injusticias. Yo sé que si ahora le van a preguntar a ese policía: ¿eso querías hacer con Floyd? Estoy seguro que probablemente diga: no quería hacer eso. Pero así somos los humanos, terminamos haciendo lo que no queremos. Cuando le preguntan a una persona: ¿eso era lo que querías, arruinar tu hígado? Y la gente dice: eso era lo que yo no quería.
Cuando a alguien se le va la esposa, se le va el esposo, y le preguntan, ¿eso era lo que querías, arruinar tu matrimonio? Y uno a veces termina diciendo, eso era lo que yo no quería. Pero saben que Dios nos ama a nosotros. Merecemos un castigo, pero Dios se acuerda que nosotros nacimos con una parálisis que se llama pecado. Nosotros nacimos con una enfermedad que no se quita con lejía y jabón. Aunque amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, dice Dios. Pero somos el gran amor de Dios. Pero Dios ama al ser humano. Y cuando éste merece un castigo, entonces Dios le da esperanza. Entonces Dios dice, mira, te voy a ayudar. Y tal vez no hace como la mamá de Ken que agarró la jarra y tira y dice, te hacía falta un pedacito. Pero Dios muchas veces dice, ven, voy a abrir mis brazos. Te has equivocado, pero puedes venir. Te has equivocado, pero si te arrepientes, hay esperanza para ti. Tanto ha abierto Dios sus brazos, que en la cruz del Calvario murió con los brazos abiertos. Y sigue esperando a aquel hijo que se arrepiente. Por eso Jesucristo un día contó la historia del hijo pródigo, porque hay veces que nosotros echamos a perder hasta la herencia que Dios nos dio. Todo lo que Dios nos regaló lo dejamos en el olvido, pero Dios tiene amor como el padre de esa historia. Dios tiene tres grandes amores. Dios ama al mundo, Dios ama a su iglesia, y Dios te ama a ti y me ama a mí. Yo quisiera hacer una invitación en esta tarde. Tal vez hemos hecho la de Ken. Tal vez nos han dicho no hagas eso y terminamos haciendo eso. Tal vez cuando más urgía que no hiciéramos lo malo es cuando quedamos mal. Pero si ese es tu caso, amigo, yo quiero decirte que Dios tiene bendición para tu vida. Amigo, yo quiero decir que el Señor te ama. Yo quiero decir que Dios para ti tiene bendiciones eternas, bendiciones muy grandes. Y es esta oportunidad para que podamos orar al Señor, para que podamos decir a Dios, gracias, oh Dios, por ese amor que tienes por nosotros. Gracias porque aunque no me lo merezco, aunque tal vez estoy perdido en este mundo, aunque me siento solo, aunque me he tropezado como Ken, aunque eché a perder todas las cosas, tú tienes amor para mi vida. Aunque tal vez en un momento yo pensé que no había más oportunidad, Dios tendrá bendición para mi vida. Esta es la oportunidad para que nosotros busquemos a Cristo. Esta es la oportunidad para que nosotros vengamos al Señor. Y yo puedo repetir juntamente con Jeremías, yo puedo decir juntamente con el profeta Jeremías, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Hace años Dios nos hubiera destruido. Hace años Dios nos hubiera traído desgracia. Hace años Dios hubiera terminado con nosotros, pero Dios nos ha prolongado su misericordia. Hoy que estamos aquí, tenemos que reconocer que solamente por el amor de Dios, que solamente por la misericordia, por la bondad, que solamente por el sacrificio del Eterno, es que nosotros podemos respirar y todavía decir, hay esperanza para nuestra vida. Los felicito a todos ustedes. Esta vez que se unieron para estar con nosotros, porque yo sé que todos los seres humanos necesitamos saber que Dios nos ama. Alguna vez el diablo quiso engañarnos y decirnos que no había esperanza para nosotros. Alguna vez el diablo quiso decirnos, estás enfermo y de esta nunca vas a salir. Alguna vez el diablo dijo, estás enfermo de muerte y los enfermos de muerte van al sepulcro. Pero los que hemos creído en Cristo sabemos en realidad que los que creemos en su nombre tenemos la esperanza de la vida eterna. Que Dios les bendiga, que el Señor esté con nosotros. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a orar.
Y si tú sientes que el Señor te está llamando, te está invitando, te está diciendo, tú tienes que venir otra vez a Cristo, por favor, ahí donde estás, confiesa al Señor. Dile a Dios, dile al Señor lo que te está pasando, porque Dios quiere darte vida eterna. Si tú estás ahí en la pantalla y quieres que oremos, levanta tu mano, vamos a orar por ti. Yo sé que el Señor te ama. Amén. Vamos a orar por ustedes, hermanos. Alguien más, si estás ahí en el Zoom y puedes levantar tu mano, vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Y yo sé que los que están ahí en el Facebook, el Señor los ha invitado, el Señor les está diciendo, esta es la oportunidad. Estás ahí cerca, no sé si de tu teléfono, de tu computadora, de tu tablet, pero si tú quieres entregar tu vida a Cristo, acércate ahí. Inclina tu rostro al Señor. Humillémonos ante el Señor. Porque la Biblia dice, al que mucho se le perdona, mucho agradece. Si uno está consciente del gran amor que Dios tiene por nosotros, hay que agradecer y hay que humillarse en esta tarde. Vamos a inclinar la cabeza, vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Porque no es casualidad, Señor, que estemos juntos en estas plataformas. Tú tenías un mensaje que decirnos esta tarde a nosotros. Tú tenías una palabra para los que nos hemos reunido y estamos tan agradecidos porque consideramos que el amor de Cristo es tan inmenso que no lo podemos entender. Y estamos acostumbrados a que se nos trate de manera humana. Estamos acostumbrados, Señor, a que nos traten a veces con maltratos, que a veces, oh Dios, nos digan las cosas de frente y que nos ofendan. Estamos, oh Dios, acostumbrados también nosotros a quedar mal a otras personas. Tal vez no estamos acostumbrados a un amor tan grande como el tuyo, pero hoy, Señor, te agradecemos. Tu palabra dice, con amor eterno te he amado. Gracias, oh Padre, porque eres tan bueno con nosotros. Ahora confesamos nuestros pecados, porque como decía David, contra ti he pecado. Purifícame con hisopo y seré más limpio que la nieve. Quisiéramos, oh Dios, que ese amor tan maravilloso de Cristo nos abrace, nos sustente, nos fortalezca, porque hay momentos en que nosotros no sabemos qué hacer. Hay momentos que nuestras ofensas, hay momentos que nuestros pecados son tan malos, tan sucios, son pecados tan vergonzosos que nos sentimos tan lejos de ti. Pero gracias porque tu palabra dice que tú tienes un amor tan grande y has prolongado tu misericordia para nosotros. Para aquellos que han levantado su mano, Señor, bendícelos grandemente. Para los que valientemente en la pantalla, Señor, han pedido que oremos por ellos, cuídalos, Señor, que tu misericordia esté con estos hermanos. También para aquellos que a través del Facebook, oh Dios, han escuchado tu palabra, que tu Santo Espíritu esté con ellos. Gracias por este momento. Confesamos nuestros pecados. Que la sangre de Cristo nos limpie toda maldad. Que tengamos, oh Dios, una semana nueva, pero con bendición, que tengamos una semana con la presencia de Dios con nosotros, sabiendo que el amor de Dios es tan maravilloso que no se apartará de sus hijos en esta semana. Bendice cada familia. Y si hay hermanos o hay amigos que están pasando por alguna necesidad, alguna tribulación, alguna prueba, te ruego, mi Dios, que tú que tienes amor eterno por nosotros, puedas bendecir a cada uno de mis hermanos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Deseamos que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos, y que la paz del Señor esté con nosotros en esta tarde.